Acompáñame en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34, que se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga y bienvenido otra vez al otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a estar estudiando con el 4 video de Palabra de Vida con el título Los nombres de Jesús, con el primer parte, y el nombre es el Hijo de Dios. Y empecemos con la oración. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pidiéndote gracias por tu palabra que vamos a estar estudiando en esta hora. Y gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad y toda tu justicia, por tu palabra de consuelo, que es medicina para nuestro cuerpo y alma. Y pidiéndote que también, Señor Jesús, que derrame tu sangre y sanidad, y que rescate a todos los oyentes que están escuchando a toda parte del mundo que necesitan de ti. Y también que esta palabra que vamos a estar estudiando, que pueda brindar sabiduría y inteligencia y entendimiento, que pueda entender y esa palabra de salvación, de fe, y comprender que solo en ti hay salvación. Te lo pedimos esto, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Empecemos con esta pregunta que dice: ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Algunos nombres de ellos, que Jesús es Cristo, Señor, Maestro, Hijo de Hombre, Hijo de David, Cordero de Dios, Salvador, Príncipe de Paz, Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y estos son los nombres y títulos que se menciona en la Santa Biblia acerca de Jesús de Nazaret. Otros nombres de Jesús son Alfa y Omega, el buen pastor, Consolador y Libertador, Redentor, la luz del mundo, Varón de dolores, Roca, refugio, Emmanuel y el Yo soy. El nombre de Jesús en arameo es Yeshua, que significa Jesús. Pero el nombre y el título de los nombres de Jesús que vamos a explicar hoy es: ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Para contestar la pregunta de la introducción de este estudio, que es ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? La respuesta es: en la Biblia, Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo y heredó poderes divinos de su Padre, Dios. Razones por las que Jesús es el Hijo de Dios. Número 1. Nació de una madre mortal, María, y un padre inmortal, Dios. El segundo,
es parte de Dios y tiene la misma naturaleza que Dios. El número 3. Dios lo proclamó como su Hijo en el momento de su bautismo y en su muerte. Número 4. Obedeció hasta la muerte en la cruz, sufriendo la agonía de la humanidad. En los evangelios de San Lucas y San Mateo se describe el nacimiento de Jesús. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 16, acerca del nacimiento de Jesucristo. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y también nos dice en el libro de San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38, y vamos a leerlo, y es acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38, que dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén y amén. Entonces Jesús fue la única persona que nació de una madre mortal, María, y un padre inmortal, Dios el Padre. Por esa razón a Jesús se le llama el Hijo unigénito de Dios. Ahora entramos al punto número 1, que es: ¿por qué se dice que Jesús es el Hijo de Dios? Con la confesión que le dijo a Jesús que no soy digno que entre a mi techo, porque sabía que Jesús tiene la autoridad que viene de lo alto, que es de Dios, el Padre Celestial. Y esto lo dijo el soldado del siervo centurión. Y en el libro de San Juan termina su obra litera confirmado que Jesús es el Hijo de Dios, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió sufriendo la agonía de la humanidad sobre sí mismo. Este es el Hijo de Dios para San Juan, aquel que tenía que sufrir y morir para salvar al mundo, como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Y ahí vamos a leerlo. Vamos a leer
el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16 al 21, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, aquí se confirma que seas tú salvo y no condenado, y ser hijo y hija de Dios. Tienes que aceptar y creer y confesar, dejar el pecado, para que la sangre te limpie, la sangre del Hijo unigénito de Dios, que es Jesús. Porque dice también en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la otra pregunta es: ¿qué significa el nombre de Jesús, el Hijo de Dios? En el uso del verbo salvar hay una referencia explícita al significado hebreo del nombre de Jesús. Yeshua, que significa precisamente Dios salva. Ahora entramos al punto número 2, que es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues según la Biblia, los hijos de Dios son las personas que se guían por el Espíritu de Dios y por su palabra. Jesucristo es considerado el Hijo unigénito de Dios. Explicación número 1. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en número 2, el apóstol Juan dice en su evangelio que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en número 3, en el Evangelio de San Mateo, Dios identifica a Jesús como su Hijo en el momento de su bautismo. Y dice en el libro de San Mateo capítulo 3, versos 13 a 17, y vamos a leerlo acerca del bautismo de Jesús. Vamos a ir para San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, que dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. En el verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi pregunta es: ¿por qué Dios dijo a los
gente que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Y qué significa la palabra tengo complacencia? La respuesta es, en la Biblia, la expresión tengo complacencia significa que Dios se siente satisfecho, contento o alegre con algo o alguien. En los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas se menciona la complacencia de Dios con Jesús. Y dice en el libro de San Mateo capítulo 17, versos 5 a 8. En el libro de San Mateo capítulo 17, verso 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en el verso 6 de San Mateo capítulo 17 dice, a él oír esto los discípulos se prostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y en el verso 7 de San Mateo capítulo 17 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y en el verso 8 de San Mateo capítulo 17 dice, cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y también dice en el libro de Isaías capítulo 40, verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, su complacencia tiene un sinónimo que nos permite comprender mejor el sentido de esa palabra y es contentamiento. Para así contestar la pregunta, ¿qué es complacencia en la Santa Biblia? En la Biblia, la complacencia es un sentimiento de satisfecho, placer y contento que se experimenta ante una situación, acción o cosa. Ahora entramos al punto número 3, que es ¿qué nos quiere decir en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 29 a 34? En esta escritura del libro de San Juan, capítulo 1, versos 29 a 34, se explica y dice cómo Jesús es el unigénito Hijo de Dios a través del Juan el Bautista, que él declaró que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios y el Salvador que quita el pecado del mundo. Este pasaje del Evangelio de Juan tiene varios significados. Y el número 1, Jesús es el Cordero sacrificial que pagó por los pecados de la humanidad. El número 2, Jesús es eterno ya que existía antes de nacer. Número 3, la misión de Jesús es redentora, por lo que debemos comprenderla y aceptarla. Y la misión es de venir al mundo para salvar a los que creen por fe en Cristo Jesús y la sangre de Jesús que fue derramado en la cruz y su vida pueda ser salvo por el pecado de este mundo. El número 4, la sangre de Jesús liberó a la humanidad del pecado y de la esclavitud. El término el Cordero de Dios se relaciona con el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. En la Pascua, los judíos sacrificaban un cordero para que el pueblo de Israel no fuera asesinado por el ángel que sobrevolaba sus casas. En la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 a 34, nos encontramos con un momento transcendente. Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Esta relación no es solo un acto de identificación, sino uno
una invitación a comprender y a aceptar la misión redentora de Jesús. Y la pregunta que tengo es esta: ¿por qué el nombre de Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es llamado el Hijo de Dios porque se considera que es la manifestación de Dios en forma humana. Como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, vamos a leer lo que habla acerca de él. Verbo hecho carne. Vamos a leerlo. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Sabemos ya que el significado de la palabra verbo es un término que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, y su papel, y en otra palabra, su título es la portavoz de Dios. El verbo es la expresión de Dios, y por lo tanto es Dios mismo. El verbo, quien es la expresión y explicación de Dios, contiene a Dios como nuestra vida. Cuando recibimos el verbo, recibimos la vida que está en su interior. Tanto el verbo es la expresión de Dios, y la vida es el contenido de Dios, y esto se debe a que fue concebido por el Espíritu Santo y comparte la naturaleza de Dios. Y eso lo dice en el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 26 a 35, y se repite en el libro de Lucas, que se acerca del anuncio del nacimiento de Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo. Y por eso aquí vamos a leerlo, y aquí anuncia por qué el nombre de Dios es considerado el Hijo de Dios. Vamos a leerlo. El libro de San Lucas, capítulo 1, versos 26 a 35, que nos dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces la expresión Hijo de Dios tiene un significado único y fundamental en la fe cristiana. Para los creyentes, este título invita a tener una relación con Dios a través de Jesús. Razones por las que Jesús es llamado el Hijo de Dios. Número 1. Fue concebido por el Espíritu Santo. Número 2. Es parte de Dios y tiene la misma naturaleza que Él. Y esto lo dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versos 8 al 12. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice en el verso 9 del libro de San Juan, capítulo 14, Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Dice en el verso 10 del capítulo 14 de San Juan: ¿No crees que yo soy el del Padre y el Padre de mí? Las palabras que yo os hablé, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Y también dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versos 11 y 12, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Número 3. Dios lo proclamó como su Hijo en el momento de su bautismo y de su muerte, como lo dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16. Y dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nombre, Yeshua, contiene la partícula Yeho, o Jehová, que es parte del nombre de Dios Yahweh. Su nombre hebreo también contiene el verbo Yasha, que significa salvar, liberar y redimir. Entonces el título Hijo de Dios revela la relación de Jesús con Dios, su naturaleza divina, su identidad mesiánica y su misión redentora. Entonces, sabemos ya que Jesús fue la única persona que
nació de una madre mortal y un padre inmortal. Por esa razón a Jesús se le llamó el Hijo unigénito de Dios. La palabra mortal significa que es carne, una persona humana. Y la palabra inmortal significa que es espíritu, espiritual. Una persona que es espíritu, que no tiene carne ni hueso. El verdadero nombre de Jesús en la Biblia es Yeshua, que en hebreo significa Yahweh, salva, o Yahweh, la salvación. El nombre de Jesús se ha adoptado a diferentes idiomas, como el arameo, el griego, el latín y el español. Origen del nombre Yeshua es una combinación de las palabras yo, que es una abreviatura de Yahweh, y el verbo Yasha, que significa rescatar, liberar y salvar. Otro nombre de Jesús es uno. Jesús de Nazaret, el amigo fiel. Número 2. Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. El número 3. Cristo, que significa ungido. Y el número 4. El verbo, que significa la palabra. Otra pregunta es esta. ¿Quién fue Jesús y qué significa el nombre de Jesús? La respuesta es el nombre de Jesús, Yeshua, que significa precisamente Dios salva. Y es porque Dios salva a los que creen en Él, Hijo de Dios unigénito, y que es Jesús. La Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, y a través del apóstol Pablo, y lo dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 15 al 16, que dice así. Y dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 15 al 16, Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verdadero nombre de Jesús y el Hijo de Dios se llamará Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Y lo dice en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23, que dice así. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para finalizar, hay una pregunta que dice de esta manera. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Su respuesta es, en la Biblia, los hijos de Dios son los que guían por Espíritu de Dios y por su palabra santa. También se los llama hijos de Dios a los creyentes que han nacido de nuevo y han sido adoptados por Dios a través de Jesucristo. Sí, la Biblia dice que los que creen en Jesús son hijos de Dios. Pasajes bíblicos que lo confirman es en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 7, que dice así. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 4, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Y dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice también en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, verso 6, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y también dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay una pregunta en esa escritura que nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la respuesta es, porque de todos el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esto es el primer paso que el creyente vence, es tener la verdadera fe en Cristo Jesús. Y esa es la victoria que ha vencido, y el acto de actuar de fe al vencer al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es Jesucristo que vino mediante fe, agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y la otra pregunta es esta. ¿Qué significa que Jesús vino mediante agua y sangre? Y su respuesta es, en la Biblia, esto se refiere a la venida de Jesucristo y la acción de Dios. La sangre y el agua son signos de la redención de Cristo, y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Se refiere también el bautismo y la muerte de Jesús. Esto incluye también el número 1, la revelación del sentido de la existencia de Cristo. El número 2, la muestra de las gracias que brotan de la cruz. Y número 3, la acción de Dios. El número 4, la sangre de Cristo Jesús, y es el perdón de nuestros pecados. El número 5, el agua es el don de la limpieza y recibir la unción y el Espíritu Santo. El número 6 es la sangre es la gracia y la misericordia del amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y da de Jesús. Ahora del Espíritu Santo es el número 1, la protección del pecado, la muerte y de nuestro enemigo que es Satanás. El número 2, el Espíritu Santo es el sello de las personas que aceptan a Jesús como su Salvador. Y dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21 al 24. Y también dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 26, que dice así. Y dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21 al 22. El que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Y dice en verso 23 del libro de 2 de Corintios capítulo 1, mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes.
Y dice también en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Los que son verdaderos hijos de Dios son no solamente la fe verdadera, también son que sirve a Dios de todo el corazón y guarda sus mandamientos y le obedece a Él. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 14 al 15, que dice de esta manera. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 14 al 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay una pregunta que dice de esta manera: ¿qué implica ser hijos de Dios? Y su respuesta es, número 1, implica tener vida eterna en el Hijo unigénito de Dios, que es Jesús. El número 2, implica no pecar y estar protegido del maligno. El número 3, implica vivir conforme a la palabra de Dios. Y número 4, implica renacer y reconocer tus faltas de pecado y no ser las más y tratar de vivir la vida agradable al Señor Jesús, de santidad por Él y con el Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice en su palabra santa, sé santo porque yo soy santo. Ahora vamos a hablar del final punto número 2, que es esta. ¿Cómo complacer a Dios haciendo nosotros hijos de Dios? Y su respuesta es, para complacer a Dios, los creyentes pueden, 1, buscar a Dios, Jesús y el Espíritu Santo con fe y en espíritu y en verdad. El número 2, vivir de acuerdo con los preceptos y mandamientos de Dios. El número 3, amar a los demás como Cristo los amó, porque este es el mandamiento de Dios y el nuevo mandamiento de Jesús, que ame a uno a nosotros como yo te amé. Porque ¿cómo vas a amar a Dios al que tú no lo has visto? Y el número 4, pedir a Dios que te transforme y renueva del Espíritu al Espíritu de Dios en tu vida y tus intereses para Él, y que expande su amor. El número 5, estudiar y meditar cada día y noche, porque es la ley mandatoria para que conociera más a Él en la palabra de Dios. El número 6, poner a Dios por encima de todas las cosas. Algunas formas de complacer a Dios son también: el número 1, vivir en obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. El número 2, aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El número 3, vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Y el número 4, tratar a todos con amor. Número 5, no hablar de inmoralidad, impureza, ni con avaricia, de maldad o de hipocresía. El número 6, pedir a Dios que te ayude a vivir agradándole día a día. El número 7, y confiar en Dios siempre.
para establecer una relación con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, leyendo la Santa Biblia, Reina Valera 1960, y orando, que es hablar con Dios y aceptándolos como tu amigo, Padre, Salvador y consejero. Ahora entramos al punto final de número 3, que es ¿por qué Jesús es el ungido de Dios? Y su respuesta se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30. Vamos a leerlo. El libro de San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30, que dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda, no diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hay también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Sabemos también que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús fue ungido en 3 ocasiones. La primera, durante su bautismo, cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y este encuentro del Padre Celestial a Jesús es que presentó Jesús como su Hijo unigénito, y el que viene para lavar los pecados de la humanidad y presentar a la unción del Espíritu Santo. La segunda fue en Betania, cuando María de Betania ungió sus pies con perfume de nardo puro. Y vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 12, versos 1 al 8, cuando Jesús es ungido en Betania, y la razón por qué fue ungido los pies con perfume de
nardo. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 12, verso 1 al 8, que dice de esta manera, que dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén y amén. Y la pregunta es esta: ¿por qué Jesús fue ungido los pies con perfume en Betania por María? La respuesta es: en el Evangelio de Juan, María de Betania ungió los pies de Jesús con perfume para despedirlo y demostrarle su amor. Este acto simbolizó la muerte y sepultura inminente de Jesús. La explicación es que María de Betania ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro muy caro 6 días antes de la Pascua. Jesús profetizó que este acto sería recordado y que María sería honrada cuando se predicare el Evangelio. La unción fue un acto de adoración que mostró el valor de Cristo Jesús y la gratitud de María. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, se opuso a la unción, pero Jesús la defendió. Este es que María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió los pies de Jesús como símbolo de su muerte y sepultura inminente. Y es por eso que dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 al 5, que dice así. Dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 a 25, y que vamos a leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 a 25, para ver qué nos dice en esta escritura. Que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mal conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerámonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Y la tercera ocasión que Jesús fue ungido es por una mujer pecadora. Y vamos a leerlo en otra escritura del libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Vamos a buscarlo en el libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Que dice de tal manera. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungió con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y volviendo a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha rogado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. La descripción del pasaje es que la mujer se acercó a Jesús, que estaba sentado a la mesa, y comenzó a rogar sus pies con lágrimas, y los enjugó con su cabello, besó sus pies y lo ungió con perfume. Simón el fariseo, que había invitado a Jesús, se preguntó por qué no había reconocido a la mujer como pecadora. Jesús les respondió con una parábola sobre el perdón y el amor. Jesús le dijo a la mujer que sus pecados le eran perdonados porque amó mucho. Y la pregunta es esta: ¿ser ungido Jesús, haciendo ungido por el Espíritu Santo, tiene que ver de ser hijo de Dios? Su respuesta es sí. Jesús, siendo ungido por el Espíritu Santo, se relaciona con él siendo Jesús el Hijo de Dios. La explicación es, número 1, porque la unción se refiere con el acto de ser ungido,
con el proceso de la creencia por fe divina de la protección santa de Dios y por el Padre Celestial Dios. El número 2. El Hijo de Dios. Se determina que el Hijo de Dios significa que Jesús es el mismo natural de Dios y es parte de Dios. Ahora, la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que, número 1, el bautismo de Jesús en el río Jordán, que el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó y en una paloma blanca celestial en el hombro de Jesús. Y la voz de Dios que vino del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El número 2. La misión de Jesús es redimir el pecado de la humanidad, y Él fue ungido y sellarnos el sello de marcar por el Espíritu Santo la protección divina, santa, y ser hijos y hijas de Dios. El número 3. La resurrección de Jesús y su manifestación del poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que no vivimos nosotros, sino que ahora vive Dios Jesús y el Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pedro reconoció y reconocemos también que Jesús, nuestro paz y Salvador, es el Rey ungido, el Mesías que había sido prometido y quien en realidad es el Hijo de Dios, y lo reveló por el Espíritu Santo de Dios. Y antes de orar, así para despedir el estudio de hoy, quiero anunciarles que vamos a seguir con este estudio por el título No nombres de Jesús para el lunes o el otro martes, si Dios así lo permite. Y la última pregunta no quiere para decirte a ustedes es: ¿quieres tú que el Espíritu Santo de Dios te limpie con agua pura, santa, divina, y la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario te limpie de todo el pecado, y que el Espíritu Santo te selle para ser tú también hijos, hijas de Dios? Si la respuesta es sí, haga esta oración conmigo y despedimos el estudio de hoy. Oremos. Padre Santo y bueno, Dios mío, te pedimos que nos perdone de nuestros pecados cada día y que nos limpie en la sangre del Cordero de tu unigénito Hijo, que es Jesús. Pidiéndote, Señor mi Dios, que me limpie y me sumerja con la agua pura de tu santidad, de tu Santo Espíritu de Dios, y que me selle con tu Santo Espíritu, porque quiero ser un verdadero creyente por fe que tenemos en ti, y ser hijos y tuyo, mi buen Dios. Y aceptamos a tu Hijo unigénito Jesús, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Y lávame más y más de mi maldad. Y aceptamos a Jesús como mi único Salvador y mi Señor, para tener la vida eterna y mi salvación. Te damos gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos de tu palabra este día de hoy, de este estudio que aprendimos quién es Jesús, y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, y como ser hijos de Dios por la fe verdadera y estar en tu santidad. Gracias te doy otra vez, Espíritu Santo, por todo, y también gracias muy bien, Padre Celestial Dios, por mandar a tu Hijo unigénito Jesús, por tu misericordia y por tu justicia y por mi salvación. Te lo pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y dijiste:
En tus sangres vive, vive dijiste, en tus sangres en millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti, y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Dios te bendiga y te cuide siempre. Amén y amén.